Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra. Buenos días a todos los que están compartiendo con nosotros de esta experiencia de trabajo en el tema red allí en Ginebra. Desde Perú les saluda Denis Pachanace, del pueblo quichua. Quiero saludar en primer término a todos los miembros de la sesión de la Junta Normativa de ONU Red. Soy presidente CONAD, mi nombre es Oseas Barbarán Sánchez. Buenos días, mi nombre es María Pía Molero, soy asesora técnica del proyecto de conservación de bosques comunitarios de la GIZ en Perú. Hola, soy Gustavo Suárez de Freitas, coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Larrea, también he estado acompañando el inicio del proyecto ONU Red. Buenos días, Ginebra. Mi nombre es Lucas Duroyani, yo soy responsable del tema de salvaguardas y también soy responsable del tema de comunicaciones dentro del proyecto Red Minam, que es parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente. Hola, ¿qué tal? Soy Braulio Buendía, consultor de la consultoría de ONU Red en el trabajo de determinación de riesgos de corrupción en red. Mi nombre es Ángela Acevedo, soy coordinadora del equipo de consulta del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Y ha sido una experiencia exitosa porque ha permitido reconectarse con los actores nacionales, principalmente poblaciones indígenas, y de todo ello hemos sacado muy buenas experiencias. Fue una buena experiencia también para nosotros y que sobre todo las comunidades, los líderes indígenas regionales de nuestra Amazonía peruana estén informados, ¿no? Los beneficios y oportunidades de este proyecto tan importante que tiene que ver con Red, ¿no? Definitivamente me parece que ha sido un muy buen aporte todas las consultorías y el trabajo de fortalecimiento de capacidades para pueblos indígenas y población local. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y realmente yo creo que hemos sacado un montón de información. Es más, gracias a la colaboración de GIZ hemos podido dar como un seguimiento a estos talleres que ha sido también bastante interesante, y hemos sacado información muy rica sobre el tema de salvaguardas específicamente para pueblos indígenas. Bueno, nosotros somos un proyecto que está ligado a lo que es la conservación de bosques comunitarios, es decir, los bosques de las comunidades indígenas amazónicas de nuestro país. En este sentido trabajamos brindando asesoría técnica al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, que pertenece al Ministerio del Ambiente de nuestro país. Nosotros vemos esto como una continuidad de lo que venía realizando el proyecto ONU Red, conjuntamente con el programa Bosques y el proyecto Red Minam, como te había mencionado. En este proceso de continuidad nos hemos centrado en lo que son el trabajo directo tanto con las organizaciones nacionales, siguiendo el mismo esquema que había planteado el PNUD desde el inicio, es decir, contar dentro de nuestro equipo técnico con 2 técnicos indígenas, uno de AIDC y otro de CONAP, que son las 2 organizaciones indígenas nacionales en nuestro país. Y asimismo la priorización de las áreas se dio justamente de acuerdo a aquellas que ya habían recibido conocimientos básicos sobre red y cambio climático, para poder facilitar y tener un mejor entendimiento por parte de los pueblos indígenas en lo que es la construcción de salvaguardas. Como primer paso me parece que está bien. Eso que teníamos como nulo, esta información. Por lo menos, repito, los dirigentes nacionales, los técnicos y los dirigentes regionales por lo menos ya tienen esa noción, ¿no? General, la importancia, el significado, la oportunidad y los beneficios del red, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? En líneas generales me parece que es importante. Digamos, es en un sentido útil desde el aspecto técnico, porque ambas organizaciones, tanto como el PNUD como la GIZ, somos aliados del Programa Nacional de Bosques y brindamos asesoría técnica. Entonces eso fortalece al programa, tener a sus aliados no solamente coordinando, sino trabajando juntos. El poder facilitar insumos que ayuden a construir procesos en temas tan delicados como red o salvaguardas dentro del país
hace también que estas dos, digamos, agencias cooperantes o aliados del programa, así también como del ministerio, podamos aportar con mayor facilidad, no solamente desde los aspectos técnicos o logísticos, sino también en la generación de aportes o ideas para mejorar las políticas públicas de conservación en nuestro país. Especialmente algo que yo rescato y que me parece clave en todo esto es el modus operandi con los pueblos indígenas, con las organizaciones nacionales, ¿no? Esto de incorporarlas como parte de comité directivo, como parte activa de estos procesos. Yo creo que eso es realmente importante de destacar y ha generado, digamos, una forma de inclusión y participación mucho más directa de los pueblos indígenas, ¿no? Aunque sea a las bases o las asociaciones nacionales de los pueblos indígenas. Eso es algo que yo creo que ha ayudado mucho y que de cierta manera se está siguiendo en otros procesos, ¿no? Esa forma de operar, esa forma de trabajar de manera conjunta. Los pueblos indígenas, no quizás en su totalidad, pero los líderes indígenas a nivel de la Amazonía peruana, a donde hemos llegado con estos trabajos, han podido ya por lo menos captar de lo que significa el tema red y de lo que significa el planteamiento de la perspectiva del movimiento indígena liderado por AIDESEP, el tema de RIA, Red Indígena Amazónica, ¿no? Entonces, eso es por una parte a nivel de este gran avance que hemos tenido momentáneamente. Otra de las experiencias es que hemos podido recibir en el mismo campo, es decir, las sugerencias de las propias poblaciones, de los líderes indígenas. Este es un caso concreto en donde tú puedes ver cómo participa la población indígena en un programa. Entonces eso a nosotros como sector nos permite tener lecciones aprendidas y cómo podemos replicarla para otras áreas, no necesariamente en esta, ¿no? Nos permite como casos concretos en donde tú ves cómo se da la participación indígena o cómo involucras a los indígenas en un programa específico y que eso nos permite generar, o sea, desde la experiencia concreta, desde los casos concretos, te permite sacar lecciones generales y poderlas replicar a otras áreas. Creo que eso es una cosa que se destaca, el hecho de que dos aliados del programa Bosques, hayan podido generar una especie de continuidad a un proyecto, que no, en realidad el inicio era el proyecto del PNUD y nuestro proyecto por un lado. Sin embargo, hemos tenido la posibilidad de generar un canal que nos permita darle continuidad a ambos proyectos, siendo ambos asesores técnicos y aliados del programa. Creo que también el acercamiento de las bases nacionales con las subnacionales, o sea, en el caso de cuando se trataba del trabajo de fortalecimiento de capacidades, ha ayudado a que haya un acercamiento, ¿no? de las dos principales representaciones indígenas nacionales con sus bases, y han podido limar incluso sus asperezas y han podido consolidar un poco más su organización. Incluso al final de todo este proceso, que coincidía con la presentación del FIP también, casi ya la última fase, ellos han logrado conformar la mesa red indígena, ¿no? La nacional, ¿no? Que ha sido como el 1 y 2 de agosto, que coincidía con una reunión del FIP. Entonces creo que todo esto ha contribuido también para que ellos se puedan tener esa cercanía, mayores alcances y consolidar su proyecto que inició el PNUD. Ha sido el primer proyecto muy concertado entre ambas partes, el primer proyecto que ha podido unir las instituciones estatales, que en este caso es el Ministerio del Ambiente, y las organizaciones indígenas en un espacio de diálogo, y que eso ha sido clave para poder entendernos claramente y poder debatir inclusive propuestas técnicas de sostenibilidad en la Amazonía. Trabajar directamente y coordinadamente, trabajar con el Ministerio del Ambiente nos parece que ha sido una buena experiencia también, ¿no? Ha generado esta cercanía con un grupo de actores, una confianza, una forma de trabajar bastante mejor, más inclusiva, y creo que esto nos va a servir también para, como menciona Gustavo, acercarnos a los otros grupos, ¿no? Como los campesinos, los ribereños, los colonos, que son todos estos grupos
que son usualmente migrantes que van a la Amazonía, a la selva, y van, o sea, y son parte del problema de deforestación que se va generando, justamente por esta falta de unos derechos que les garantice, ¿no? Una estabilidad en sus territorios. En unos años no se podía tener una reunión con las dos al mismo tiempo, tenía que tener una reunión con CONAP y una reunión con el CEP. Ahora ambos son, digamos, simultáneamente son parte del comité directivo, del proyecto, del comité directivo del FIP. Han creado efectivamente su mesa red indígena nacional, pero también han creado el comité o el directorio para el uso de los fondos del mecanismo delicado FIP, ¿no? Donde están ambas instituciones compartiendo este espacio, ¿no? Eso es algo bueno, porque facilita la relación del Estado con las organizaciones para poder representarse con todos en la misma mesa, ¿no? Primera vez casi juntar a dos organizaciones indígenas con cierta discrepancia histórica que han tenido, pero se han juntado. Y eso ha dado pie a que puedan participar no solamente en esto, porque a raíz de los talleres y de ese proceso les ha dado la base para poder participar en el FIP, en el Fondo de Inversión Forestal, y tener ahorita el comité directivo que tengan a nivel nacional con 4 ministerios. Entonces, porque ya la confianza en los viajes, en el discurso, se ha sentado desde acá. Y ellos han podido mucho más fácil, ha facilitado a otro nivel. Esta consultoría de salvaguardas está proponiendo un sistema de monitoreo para los pueblos indígenas. A mí me parece que está bastante interesante, está bastante bien integrado, y que ese sistema es una de las fuentes de información que va a alimentar el sistema de salvaguardas mayor. Entonces, ya teniendo eso resuelto, de repente hay algunas cuestiones un poquito más que afinar con el CINIE, ¿no? O sea, son cuestiones más de afinar, pero digamos que ya estableció cómo debe darse esta fuente de información. Eso es crítico, eso es importantísimo, eso es algo que sí es un resultado concreto de esa consultoría, ¿no? Eso es muy bueno, además tiene un análisis y un diagnóstico bastante amplio, bastante interesante, ¿no? Este proceso un ente canalizador del diálogo, y bueno, eso es bastante. Mucho se puede solucionar con el diálogo, pero que nos den las facilidades, puede llegar a un entendimiento, porque estamos en un proceso de reconciliación, pero esa reconciliación quiere decir entendernos, respetarnos. La participación desde las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, ha sido permanente, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha logrado que el programa pueda tener más sostenibilidad y sea exitoso de cierta manera, ¿no? Se han recogido los aportes desde ellos, ¿no? Con lo cual es básico para que se sientan involucrados y que para que le puedas dar sostenibilidad posterior, ¿no? Cuando no tengas un financiamiento específico, pero que ya lo tomen, o sea, es como que te apropias de él. Como el PNUD había entrado a trabajar dos temas importantes que eran red y cambio climático, incluso para la identificación de actores, nosotros pudimos contar con ellos para identificar a los actores que habían asistido a estos talleres y sean los mismos que asistan a los nuestros, porque así no solamente transmites información, sino vas generando conocimiento compartido, ¿no? Ellos no solamente presentan sus inquietudes, sino sus formas de apreciar lo que es conservar bosques, cambio climático, lo que entienden sobre red, cómo salvaguardarse de ello, y también nos permite a nosotros llegar con ideas mucho más claras sobre el grupo metal que nos estamos dirigiendo. El proyecto también haya valido bastante a los pueblos indígenas y con pocos recursos se ha extendido también toda la Amazonía, ¿no? Y las personas, aquellas personas, los líderes indígenas regionales que han participado en estos eventos o talleres informativos de red, ¿no? Sea pues como efecto multiplicador, porque no se puede hacer pues una reunión con todas las comunidades nativas de la zona. Entonces eso te permite tener una experiencia concreta, exitosa, que puedas replicar y que puedas decir, mira, en este caso se dio de esta manera, ¿no?
y así eso nos genera a nosotros como viceministerio, fortalece nuestro rol, o sea, nos ayuda a sacar lecciones. Digamos, todos los insumos en general del proyecto creo que van a servir totalmente para el tema del diseño de la estrategia red. Son insumos, o sea, que simplemente hay que hilar, ¿no? Ya tenemos, digamos, como una suerte de diagnóstico de la situación. Entonces, también hay otros insumos de otros procesos, otras consultorías que también es una cosa para hilar, ¿no? Esto también ha contribuido a otros procesos, como bien dice Lucas, principalmente a todo el proceso del plan de inversión, de la elaboración del plan de inversión forestal, porque ya ha habido una cierta relación, una cierta confianza mayor que con otras instituciones para el trabajo, sobre todo desde el momento en que el programa de bosque se involucró mucho más en el trabajo del plan de inversión forestal. Creo que eso ha sido muy importante porque parte del equipo de acá del programa y del proyecto Red han participado también en los talleres del proceso del plan de inversión forestal, y eso creo que ayudó bastante a justamente facilitar, mejorar la relación, el diálogo, la relación más directa, más personal también con la gente, ¿no? En el primer proyecto ha sido la primera fase de información, se ha logrado el impacto que hemos necesitado. ¿Por qué? Porque el proyecto ha sido neutral, porque si pasaba al Estado, ellos iban a manejar, como en este caso se ha manejado por un principio la neutralidad, ha sido bien claro, ha facilitado todo, ha previsto todo y se ha logrado el objetivo. Ahora, por ejemplo, ya se ha aprobado, ¿no? en Washington. ¿Esto por qué? Basados en este proyecto. Quizás no lo tomen tanto interés, pero por ahí se ha empezado. A nosotros nos fortalece participar en experiencias concretas en donde los indígenas tienen un rol importante de participación, es como un mecanismo de participación. Entonces eso nos fortalece nuestro rol y nos ayuda a sacar lecciones para en realidad después ver cómo se trabajan para otros sectores, ¿no? Entonces en ese sentido, claro, fortalece el trabajo del ministerio. Repito, como primer paso para nosotros ha sido fundamental, pero aquí no debe terminar, sino debe continuar este proceso. Por algo decimos que es un proceso. Recién estamos empezando, ni siquiera estamos a la mitad, ¿no? Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor. En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor.